¿qué tal? Muy buenas tardes. En un momento estaremos comenzando nuestro webinar. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que el día de hoy tendremos el gusto de impartir con ustedes con todo el gusto del mundo. Como siempre, el poder compartir estos temas normativos que sin duda, pues cada vez que los analizamos surgen más inquietudes, surgen más dudas, surgen más situaciones que de alguna manera nos han llevado pues a que en la práctica profesional pues nos enfrentemos a diversos retos, ¿no?, en la implementación normativa. Justo, de hecho, uno de los temas que en lo particular me gusta resaltar cuando platico de esto, del tema normativo, pues es recordar que a lo largo de los años, ¿no?, la normatividad financiera ha venido evolucionando precisamente para recordarnos la importancia de entender temas como la sustancia económica, ¿no? Un tema que es sin duda muy importante para comprender de la mejor forma la información financiera, atendiendo primero que nada, pues que este postulado nos establece que para reconocer las operaciones en la información financiera, debo atender en todo momento a el fondo económico por encima de la forma jurídica, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca precisamente con esto? Pues que nosotros entendamos realmente la intención de cada una de las operaciones que se realizan en la entidad y de alguna manera, pues entender que a lo largo del tiempo, pues han existido diferentes formas de entender muchas de las operaciones precisamente bajo este enfoque de la sustancia económica. En el caso de los arrendamientos, ¿no?, un tema que sin duda para muchos ha sido un gran reto en estos años que lleva desde que entró en vigor precisamente esta nueva disposición, pues ha motivado a que estemos estudiando de manera continua precisamente pues estos temas, ¿no? Sobre todo buscando que en todo momento tengamos pues la mayor claridad posible, no solo en el ámbito contable, sino también en otros aspectos como es el ámbito fiscal y el ámbito financiero. La idea de este webinar pues es precisamente retomar algunos de esos puntos. Cuando nace esta norma, como yo les decía o he platicado mucho en los foros que tenemos, en los cursos en los que hablamos de esto, pues que nos obligó a que como profesionistas contables recordáramos que necesitamos tener un conocimiento integral, no solo de los aspectos contables, sino también de los aspectos fiscales y financieros. Ojo, cuando hablo de esto, este conocimiento integral es integral porque finalmente debemos tenerlo presente, sin embargo debemos ser muy cuidadosos para evitar que se mezclen al momento de llevar a cabo una adecuada implementación normativa, ¿no? Porque a veces, y como a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, ¿no?, que regularmente decimos hay que evitar que el fiscalista que llevamos dentro de repente pueda tener un involucramiento, ¿no?, sobre todo en el ámbito, pues, digamos, en el ámbito del registro contable, y a veces cuando mezclamos lo fiscal o financiero tenemos ahí un tema, ¿no? Y bueno, precisamente para resaltar esta parte, ¿no? Recordarles, están abiertos lo del chat,
para que puedan ir haciendo sus comentarios. Los estaremos revisando a lo largo de esta sesión. Y bueno, evidentemente trataremos de conjuntar algunas de las preguntas porque a veces se van repitiendo y la idea pues es que sobre la marcha ustedes puedan irlas planteando. Primero que nada, me interesa sobre todo resaltar, y déjenme en este momento resaltar, como les decía, que hay algunos fundamentos que son esenciales para entender precisamente la normatividad financiera. Y en ese orden de ideas, precisamente es importante, como ya les decía yo en algún momento, entender que al hablar justo de esta sustancia económica de las operaciones, algo muy importante que nos habla también la normatividad financiera es la importancia de los contratos, de los acuerdos, de los consensos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque finalmente justo es ahí donde nosotros vamos a encontrar los elementos que en muchas ocasiones serán precisamente la base para llevar a cabo un adecuado reconocimiento de la información financiera. En este sentido, precisamente al combinar estos dos elementos que acabo de comentar, los contratos y la sustancia económica, es precisamente que nos lleva a entender que esta norma trata a los arrendamientos que cumplen con estas condiciones para los efectos contables respectivos. Y esto hago la puntualización muy clara, porque precisamente cuando nosotros entendemos esto, a veces queremos o corremos el riesgo de que simplemente porque un contrato se denomine de arrendamiento, queramos darle el tratamiento contable de arrendamiento. O bien, dejamos de lado que algunos contratos que aunque no se consideren de arrendamiento, como serían contratos de servicio, pudieran llegar a tener un tratamiento contable como de arrendamiento por contener cláusulas o condiciones muy particulares que en determinado momento se concluya que deben ser tratados como tales para efectos de la información financiera. Pero a ver, ¿cuál es el elemento clave? Bueno, el elemento clave, ya lo dije, tiene que ver con entender esa sustancia económica de las operaciones. Entender que al final del camino, lo más relevante es entender esa diferencia que vamos a tener justamente entre arrendamientos y contratos de servicio. Esto a la luz de la sustancia económica y que básicamente centra su análisis y su interpretación en lo que se conoce como la capacidad de control. Recordemos que precisamente dentro de los grandes elementos de los que se habla normalmente en este ámbito de la normatividad, pues tiene que ver con esa capacidad de control. Y como lo dice la norma, para hablar de que yo puedo controlar el uso de un activo identificado, es necesario que el cliente, en este caso, porque todavía no podríamos llamarle arrendatario, ¿no? Como dice la norma, en principio es un cliente que tiene el derecho a obtener de manera sustancial todos los beneficios económicos que proceden del uso de un activo a lo largo de un periodo, ¿no? Entonces, al final, nosotros podemos decir que tenemos de alguna manera el uso sustancial de todos los beneficios, porque puede ser que en algún momento del tiempo tengamos ciertas limitaciones al uso, pero que al ser limitaciones contractualmente aceptadas, pues finalmente no se consideren en sustancia que limitan mi derecho de uso. Por eso se habla de ese concepto de una obtención sustancial de los beneficios, lo cual significa no plena, ¿no? Pero que en términos de la norma se justifica que te da el derecho precisamente a controlar. Dentro de los ejemplos que tenemos para entender esto desde un enfoque normativo, podríamos hablar, por ejemplo, de esos contratos de arrendamiento automotriz que de repente nos dicen que tenemos una limitación de 25,000 kilómetros por año. Muchos dirían, oye, pues es que entonces me está limitando mi derecho de uso. Y la respuesta que da la norma es no, porque atendiendo a la sustancia económica, si tú estás de acuerdo en firmar un contrato que trae esa limitación, entonces automáticamente podemos decir que tu derecho de uso está claramente definido por el periodo que está dentro de los 25,000 kilómetros en el cual tú puedes beneficiarte plenamente del uso de dicho activo. Al final, estamos hablando entonces que esto, ¿dónde lo voy a tener? Precisamente en un contrato, ¿sale? En donde yo claramente voy a tener definido a qué me da derecho, ¿no?
Y desde luego hay algo que por ahí la norma plantea, por ejemplo, los famosos derechos protectores, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que, oye, pues a lo mejor el activo no lo puedes usar para cierto tipo de condiciones porque puedes comprometerme a mí como arrendador de manera legal. Pero si tú estás de acuerdo en que lo vas a usar acotado a lo que estamos acordando, pues entonces es cuando hablamos de que ese derecho de uso en todo momento permanece para el cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final él va a decidir dentro de esos limitantes que son aceptadas contractualmente, va a decidir para qué se va a utilizar. Entonces, precisamente es eso lo que nos va dando esta pauta para identificar entre un arrendamiento y un contrato de servicio. Ahora, déjenme decirles algo. Algo muy importante que deben tener en consideración es que cualquier análisis que se haga de un contrato debe de hacerse desde el momento en que el contrato inicia, ¿vale? ¿Por qué razón? Esto al final de repente cuesta trabajo, vamos, es muy simple de decir, pero a veces cuesta trabajo entenderlo. Porque decimos, a ver, ¿cómo que es en el momento en el que inicia el arrendamiento? Sí, o sea, al final del camino, el contrato puede sufrir una serie de modificaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que te debe importar es lo que conoces, ¿no? Bien dicen que lo más difícil de predecir es lo que va a suceder, sobre todo si es hablar del futuro, ¿no? Entonces, al final del camino, ¿no? Cuando tú haces el análisis que la norma plantea, siempre debe hacerse al momento en que un contrato da inicio. Entonces, oye, ¿qué pasa? Bueno, puede haber cambio de circunstancias, ¿no? De situaciones que en determinado momento, como la norma plantea, pueden dar lugar a que los contratos de alguna manera podríamos decir, se modifiquen y por ende, bajo la luz de la norma, pues tengan que reconocerse ciertas adecuaciones a los contratos. Sin embargo, al final, este análisis inicial del que les hablo, pues lo que va a buscar es precisamente identificar si el contrato como tal, ¿no? Contiene como tal un arrendamiento y si dicho arrendamiento realmente está transfiriendo el derecho de usar el activo por ese periodo establecido. Ahora, déjenme decirles algo. Cuando hablamos de esto, también es importante identificar el inicio del arrendamiento, porque el otro gran reto que ha traído esta norma es precisamente todo lo relacionado con el valor del dinero en el tiempo. Como contadores, de repente hemos perdido de vista, ¿no? Que tenemos la responsabilidad plena, ya lo dije hace rato, de entender no solo el ámbito contable, sino también el ámbito fiscal y financiero. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos precisamente del ámbito financiero, perdón, esta norma toma como referencia lo que el marco conceptual establece cuando hablamos de obligaciones que son a más de un año. Y recordemos que el marco conceptual es el que nos habla de que cuando tenemos ese tipo de obligaciones, salvo que la norma de manera expresa defina que no debe tratarse o traerse o hablarse del valor del dinero en el tiempo, pues si no se habla, es obligatorio hablar de traer a valor presente las obligaciones. De ahí que surja precisamente en el ámbito financiero la necesidad de entender ese valor presente neto. ¿Para qué? Para hablar precisamente de traer las obligaciones que se están definiendo a valor presente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el inicio del arrendamiento? Bueno, precisamente tiene que ver mucho porque una vez que tú has definido el inicio del arrendamiento, el cual en sustancia se entiende que es cuando realmente te transfieren esos derechos de uso, es en ese momento cuando empieza, digamos que es tu periodo cero, que en términos financieros significa que todos los flujos de efectivo que se están determinando en el contrato se darán a lo largo de la vida del mismo, pues tendrán que tomar como punto de referencia ese reconocimiento inicial, ese punto cero, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la implicación que tiene esto? Bueno, la implicación es que si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un contrato en el que se dice, oye, te voy a dar un año de gracia para que empieces a pagar la renta, pero el contrato te da derecho a utilizar ya, a disfrutar de alguna manera del bien desde hoy, porque hoy es cuando estás definiendo como inicio del contrato, pues entonces estás hablando de que tu primer pago será dentro de 1 o dentro de 2 años, dependiendo de qué es lo que contemple el esquema contractual, la facilidad contractual.
pero en términos de valor del dinero en el tiempo, pues no es lo mismo los valores dentro de un año o dentro de 3 meses o 6 meses que hoy. Entonces, justo nosotros tenemos que partir, y ese es donde entra uno de los grandes retos en el ámbito financiero, entender muy claramente cómo opera el valor del dinero en el tiempo. Porque precisamente ese cómo opera el valor en el tiempo tiene que ver puntualmente con los momentos en los cuales se van a dar los flujos de efectivo, medidos a partir del periodo cero, que es el que yo estoy definiendo como de inicio de contrato. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro elemento importante. ¿Por qué? Porque al final es lo que me va a dar como resultado ese pasivo por arrendamiento, que es el que se evalúa en estas normas, y que por consiguiente también dará lugar a parte de lo que conocemos como el activo por derecho de uso. ¿De acuerdo? Ahora, digo, aquí hay varios elementos que obviamente no voy a tocar en esta ocasión. Estamos hablando de temas muy puntuales de esta norma. Sin embargo, de lo que me interesa resaltar, como ya lo dije, es esa fecha inicial. Lo que me interesa resaltar es la importancia que tiene precisamente por el tema del valor del dinero en el tiempo y hablar de cómo ese valor del dinero en el tiempo puede afectar la evaluación del pasivo por el hecho de que los flujos se den en otros momentos en el futuro. ¿De acuerdo? Bueno, ahora déjenme platicarles algo que es muy importante. Déjenme platicarles que justamente algo que la norma ha planteado en temas de la evaluación, ¿no? Es entender, como ya lo decíamos, que bueno, hay que considerar pues varios elementos precisamente para llevar a cabo la determinación de ese valor presente. Uno de ellos tiene que ver precisamente también en el ámbito de los retos financieros que esta norma plantea, tiene que ver precisamente con las tasas de interés. Y en este sentido, cuando hablamos de las tasas de interés, debemos recordar que precisamente pues aquí hay una serie de condiciones, ¿no? Que de alguna manera pues han venido planteándose, ¿no? A lo largo del tiempo, precisamente porque finalmente cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo, pues la tasa a la cual debo descontar los flujos es fundamental para estos efectos. Y en este orden de ideas, pues la norma nos va a señalar, ¿no? De manera puntual, que para hablar de ese traer a valor presente, yo puedo considerar diferentes tasas de interés. La primera de ellas, ¿no? Cuando hablamos de estas diferentes tasas de interés, precisamente será la famosa tasa incremental, ¿no? O sea, la tasa incremental del arrendamiento, ¿no? ¿Qué sucede cuando hablamos precisamente de este tipo de tasas? Bueno, para empezar, tenemos que entender que el uso de las tasas tiene que estar relacionado en todo momento. Primero que nada, pues la tasa que puedo yo obtener en determinado momento con un contrato, por ejemplo. Si es que el contrato en determinado momento nació como una tasa, como un contrato de arrendamiento financiero, ¿no? Porque al final, pues esa tasa, ¿no? Es la tasa que de alguna forma se contempló por el arrendador, dado que la operación nació como una operación financiera, ¿no? Entonces, normalmente es lo que conocemos como la tasa de interés implícita en el arrendamiento y que precisamente la norma define como la tasa de interés que lo que va a hacer es igualar el valor presente de todos los pagos por arrendamiento, de ese valor residual no garantizado, ¿no? Con la suma del valor razonable del activo subyacente y cualquier costo directo inicial a cargo del arrendador. Entonces, de alguna manera, pues, es la tasa, reitero, que estaría asociada en un contrato de arrendamiento financiero. Entonces, esa es como la más fácil, si es que el arrendamiento nació como arrendamiento financiero. ¿Cuál es la problemática que presenta esto? Que desafortunadamente, al hablar de la sustancia económica, nosotros debemos de partir de la base de que muchas de las operaciones que hay que reconocer como arrendamiento, al menos la experiencia nos ha dicho, que en muchos de los casos no nacieron como arrendamientos financieros, sino nacieron básicamente como contratos de servicio, ¿no? Que al momento de estar analizándolo nos dimos cuenta que había un activo identificado, que realmente había una transferencia del derecho de uso y una serie de lineamientos, como lo plantea la norma, que nos llevaba a concluir que era un arrendamiento de carácter, un arrendamiento para efectos contables y que por lo tanto necesitábamos una tasa de interés para traer a valor presente. Entonces, pues ahí vino
la famosa TIFA, que es la tasa de interés incremental de financiamiento del arrendatario. Que básicamente, ¿qué es esta tasa? Bueno, la norma, recordemos, nos dice, oye, es esa tasa de interés que un arrendatario tiene que pagar por pedir prestado. Y aquí es donde vienen elementos importantes. Por pedir prestado, ¿para qué? Para un activo subyacente similar, que de alguna manera fungirá como garantía, por un plazo similar, que esto también es muy importante, ¿no? Y todo esto, obviamente, es para obtener el activo, ¿no? Con ese mismo valor y que de alguna manera operará, o sea, contratará, perdón, en un entorno económico similar al de la entidad. Todo esto que acabo de comentar es muy importante, porque de repente en la práctica, pues decimos, bueno, a ver, ¿qué estamos hablando de arrendamiento de oficinas? Bueno, pues vete a un crédito hipotecario. Bueno, a ver, espérame. Pero no es lo mismo hablar de un crédito hipotecario relacionado con oficinas que un crédito hipotecario asociado a casa-habitación. Además, necesitamos entender quién es el beneficiario del acreditado. No es lo mismo hablar de un riesgo de crédito asociado a un acreditado, persona física, cuando es una persona moral, ¿no? Aunque los dos te quede como garantía el subyacente, que en este caso pues será el inmueble, que en teoría, repito, ojo, todo esto es hipotético, partamos de la base de que es una forma de obtenerlo. Por eso algo que normalmente se dice, bueno, pues aquí tienes que irte y tomar como referencia, ¿no? Lo más objetivo que sería, pues lo más objetivo sería tomar y llegar con la entidad y la entidad pueda consultar con su banquero cuál podrían ser esas tasas vinculadas para poder llevar a cabo esos financiamientos de los activos subyacentes, que en este caso son los arrendados para efectos de la norma. Entonces, esa parte, reitero, tiene un reto porque además pues no es solo hablar, reitero, de una tasa equivalente, decir, pues, ¿cuál es la TIE ahorita? ¿No? Y pues aumentale tantos puntos. O me voy a ir a atravesar aquí al banco a ver en cuánto me darían si estoy rentando un auto, ¿cuál sería la tasa para un arrendamiento automotriz? Bueno, pues hay que ver si tú calificarías bajo estas condiciones, porque es importante el riesgo de crédito, pero también es muy importante el tema del plazo. Recordemos que las tasas se mueven también en función de los plazos de contratación. Por eso es que la norma dice aguas. Hay que entender que esa tasa de interés incremental debe contemplar plazos similares a los que están asociados al contrato de arrendamiento, un subyacente similar, que es el que se supondría que quedaría como garantía del financiamiento, y además el entorno económico, que está vinculado precisamente a toda la parte relacionada con el riesgo de crédito, ¿no? Por ello, recordemos que finalmente la norma, esto solamente para el caso de México, porque a nivel internacional no existe esta facilidad, pues nos permite utilizar también la tasa de interés libre de riesgo, que básicamente pues es la tasa de interés que, como lo sabemos, pues está vinculada pues con bonos del gobierno federal, ¿no? Pero que otra vez también no se trata de agarrar y decir, bueno, voy a tomar CETES porque pues, es la que me gusta, voy a tomar bondes, voy a tomar, no. Se trata de entender qué instrumento libre de riesgo voy a tomar en función, primero, desde luego que sea un instrumento libre de riesgo, pero además que esté vinculado de manera relativa a los plazos de los cuales se habla en el contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, al final, esa es una referencia muy importante también para hablar en el ámbito financiero. Solo que aquí debo puntualizar algo que es muy relevante. Al hablar de tasas de interés libres de riesgos, libres de riesgo, pues obviamente digo, ahorita pues ya obviamente las tasas andan pues, alrededor del 7.5%, ya no estamos hablando de tasas tan bajitas, pero bueno, la realidad es que antes, pues como las tasas eran muy bajas, lo que estaba haciendo, recordemos que la fórmula de valor presente nos habla de que es el resultado de dividir el valor futuro entre 1 más la tasa de interés elevado a la n. Entonces, obviamente, al hacer que la tasa sea cada vez más, bueno, si la tasa es más pequeña, ¿qué pasa con el valor presente? Pues obviamente el valor presente es más grande. Entonces, obviamente, eso hacía que, pues, al aplicar la tasa de interés libre de riesgo, pues, tuvieras impactos, pues, que para algunas empresas eran relevantes. Y bueno, pues, eso fuera un tema muy, muy importante a considerar, ¿no? Pero repito, al final, para muchos fue una salida para darle pie a la aplicación de esta norma y desde luego pues afinar el modelo para futuros contratos, ¿no? Ahora bien, debo de señalar algo que también es muy importante relacionado con el ámbito financiero y tiene que ver con el tema de los plazos. Al final de hablar de valor presente, nosotros debemos de tener en consideración en todo momento
que al hablar de los plazos es hablar pues de lo que se considera como el plazo que es obligatorio para ambas partes, ¿no? Y en este sentido, bueno, evidentemente también pues algo que se ha venido manejando, ¿no? En el día a día, pues eso, oye, ¿qué pasa con las opciones, ¿no? Esos plazos opcionales? Bueno, aquí es donde entramos a elementos como la probabilidad de que realmente esas opciones se puedan llevar a cabo y obviamente, por ende, los compromisos de pago en algún momento también puedan contemplar esas opciones de plazo adicional, ¿no? Aquí la realidad es que también algo que plantea la norma dice, bueno, puede ser que al principio tú no tengas contemplado tomar un plazo adicional y sea algo que se dé más adelante, bueno, pues si se da, al final cambian las circunstancias, también tendrá que haber un ajuste al tratamiento contable y por ende, al modificarse plazos, pues también tendrá que haber un ajuste, como lo dice la propia norma, en el tema de la determinación de los valores presentes correspondientes, ¿no? Ahora bien, otro de los temas que me interesa a mí mucho resaltar, ¿no? Sobre todo en esta parte, ¿no? Recordar, pues, algunos elementos que han sido, pues, muy importantes precisamente para entender, pues, estos temas, ¿no? El propio CINIF, ¿no? Pues, nos vino a apoyar de alguna manera con la UNIF 6, precisamente para pues entender un poquito mejor cómo utilizar precisamente el tema de las tasas de descuento, este tema del plazo, ¿no? Del arrendamiento. Y justamente dentro de los elementos importantes, pues es en este caso que, por ejemplo, vino a señalar, ¿no? Que la tasa de descuento, pues debe de, todo esto que les acabo de comentar, pues debe de ser contemplando el escenario específico de la entidad, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero algo que me interesa resaltar, que no lo he señalado de manera muy específica, es cuando de alguna manera en algunos, bueno, nos ha tocado ver dos situaciones en materia de esto de los plazos. Uno, cuando de repente todas las empresas tenían contratos con duración de un año, ¿no? Y decíamos, oye, ¿cómo puede ser que duren un año cuando finalmente estás hablando de que es el terreno sobre el cual está la fábrica, ¿no? Por decir algo. Y cuando analizas el pasado y te das cuenta que la empresa realmente venía considerando vidas útiles diferentes, ¿no? Hablamos de edificios, hablamos de cierto tipo de activos arrendados, que simplemente dijeron, oye, pues como ahí me dice que yo puedo exentar de aplicar esta norma, si tengo arrendamientos a corto plazo, lo voy a cambiar. Evidentemente eso era ir en contra precisamente del postulado de sustancia económica, donde, oye, espérame, al final del camino estás hablando de activos que por su naturaleza no puedes hablar de que tengan una vida útil y que por ende para ti represente una verdadera oportunidad financiera y de negocio rentar únicamente por un año. Y más si tomas en cuenta la historia de la entidad. Entonces, bueno, evidentemente ahí algo que sí fuimos de alguna manera, platicábamos mucho con los clientes y también nuestros colegas auditores así lo reflexionaban es, pues no podemos decir que son contratos a un año nada más porque el contrato ahora dice que es a un año. Tienes que entender precisamente la sustancia económica de los activos en términos justamente de esa vida económica, ¿no? Ahora bien, el otro tema opuesto es con los contratos con vida indefinida, que esto también es algo que por ahí en algún momento dado llegaba a manejarse. Y bueno, en este sentido, ¿no? Pues dice, oye, pues es que yo te rento un contrato, la norma por ahí habla de un terreno, dice un terreno, no hay una fecha de vigencia, además no tiene una vida útil definida, y entonces, pues, ¿qué es lo que tengo que utilizar para determinar? Puedo decir que entonces no tengo que hacer nada porque pudiera ser que lo desocupe en un año, es donde entra otra vez el tema de la sustancia económica. Y aquí, por ejemplo, pues hay conceptos como este de certeza razonable de uso, ¿no? Oye, ¿cuál es más o menos el plazo en el cual esperas tener justamente una certeza razonable de que vas a ocupar el terreno, ¿no? Hay contratos, como la norma también plantea, en donde nos dice que, pues, dice, oye, puede ser que tengas un historial, porque finalmente la norma, pues, tiene poco tiempo utilizándose, pero tu empresa lleva 50 años operando, entonces vamos a entender cuál es tu historial como arrendatario en función de cuál ha sido habitualmente la vida útil que le has dado a este tipo de activos. Y entonces,
al final, pues debes establecer, ¿no? Pues el periodo que usualmente has venido manejando y no el de un año, como en algunos casos, digo, ya fue el extremo, pero que de repente ahí sí nos ha tocado ver, ¿no? Entonces, al final, el tema, ¿no? Tenía que ser analizado, o tiene que ser analizado, digo, porque no puedo hablar del pasado solamente, sino que ahorita todavía se están enfrentando estos retos, en donde al final, pues también podríamos hablar de entidades, ¿no? Que algunas personas me dicen, oye, pero es que si tenemos dentro del grupo la subsidiaria, que es la que renta los edificios, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, pues hay que entender muy claramente, ¿no? ¿Cuál es la vida útil de los diferentes activos para poder determinar el plazo del arrendamiento? Y entonces, una realidad es que en los estados financieros consolidados, pues la operación se va a eliminar, pero en los estados financieros individuales sí hay que tener de manera puntual e identificada precisamente esto que estoy hablando del plazo del arrendamiento, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los temas y otra vez está vinculado con este tema financiero por la consideración del valor presente, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, este es otro elemento. También algo que les quisiera compartir el día de hoy es en el ámbito fiscal, ¿no? De manera particular, pues el gran reto que se ha tenido, ¿cuál ha sido? Si ustedes recuerdan, pues ha sido precisamente entender qué sucede con el tratamiento, por ejemplo, de los diferentes impuestos, ¿no? En este caso, el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa puntualmente con el tema de los impuestos diferidos? Y sobre todo, ¿qué pasa en términos de la parte conceptual? Porque al final, pues sabemos que desde el punto de vista de la propia norma, ¿no? Debemos recordar, ¿no? Perdón, desde la propia ley, pues la ley del impuesto a la renta también trae elementos muy importantes relacionados justamente con lo relativo a lo que es un arrendamiento puro y un arrendamiento financiero, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Recordemos que para estos efectos, el CINIF, ¿no? Emitió, como seguramente recordarán, pues esta ONIF 4 para precisamente ayudarnos a entender un poquito, pues, qué pasa con los efectos diferidos que resultan de la implementación de esta norma, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, ¿no? Al final, eh, uno de los temas que se preguntaban es, oye, con esta nueva norma, ¿hay algún cambio en la forma de reconocer arrendamientos operativos o financieros desde el punto de vista fiscal? La respuesta es no, porque la norma no se mete con el tema fiscal, ¿no? O sea, si no imagínense, o sea, estaría invadiendo un tema que no es de su aplicación. Entonces, el FINIF se enfocó y el organismo internacional se enfoca a los temas y financieros. Y en ese sentido, pues esos temas fiscales siguen reconociendo, como lo dice la ONIF, la existencia plena de arrendamientos operativos y financieros para los efectos fiscales. Y en ese orden del día, pues cualquier activo y pasivo que sea reconocido conforme a la NIF de 5, pues lo que dice, o sea, lo que al final debemos entender es que estos son partidas contables, ¿no? Que no van a tener en principio una afectación fiscal, ¿no? Y digo en principio porque al final muchos me dicen, no, claro que sí la tiene porque te puede afectar la conciliación contable fiscal. Ok, está bien, te afecta procedimiento, pero no tiene una implicación fiscal, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Este caso que aquí les pongo en la pantalla, digo, es tomado de un caso ahí muy sencillo que la norma plantea, pero que, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente cuando me dicen, oye, a ver, fiscal y contablemente acabas deduciendo lo mismo, sí, lo único que tienes es un tema de temporalidad, por ejemplo, ¿no? En el periodo X0, en este caso supone, por ejemplo, que hay pago de renta anticipada, ¿no? Bueno, está bien, hay una renta anticipada, sin embargo, no hay devengamiento contable todavía de ninguna renta, no hay amortización del activo por derecho de uso, por eso es que contablemente no traigo efectos de deducción, no traigo efectos en el gasto contable, sin embargo en el fiscal sí. Y después vienen fiscalmente, pues lo que sería el pago de las rentas, ¿no? O bien de las igualas por servicio, en caso de que sea un contrato de servicio, porque ya lo dije, esto atiende si es un contrato de servicio, si es un contrato de arrendamiento, de manera indistinta. Entonces, lo importante es que cumpla como arrendamiento para efectos de la norma contable. Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es cómo
estos valores coinciden con las rentas o con las igualas de servicio y fiscalmente pues es lo que vamos a deducir. Entonces ahí no tengo ningún impacto. ¿Qué pasa? Bueno, sí, en el tema contable, pues como lo que voy a deducir básicamente es la amortización del derecho de uso, que aquí lo tengo, estos 79,439, más el RIF, que es la evaluación del pasivo, ¿no? Porque al final, al hablar de valor presente, ese pasivo hoy reconocido a valor presente, pero mensualmente tiene que estar ajustándose por el valor del dinero en el tiempo, así gradualmente hasta llegar al valor esperado del pasivo, que en este caso es de 1,080,000. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que voy a llevar al gasto contable? La suma del gasto por de operación y el RIF. Entonces, digo, obviamente lo que tenemos es que va a haber un momento, o sea, inicialmente el gasto contable es mayor al gasto fiscal, pero se va a revertir en un momento dado, pero al final del camino lo que vemos es que la deducción fiscal iguala perfectamente a la deducción contable, ¿no? Entonces, en este sentido, el efecto, digo, sí hay un tema, ¿no? Un tema muy importante en la parte de los diferidos, ¿no? Dependiendo de cuál es el tipo de arrendamiento desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el arrendamiento se clasifica como un arrendamiento financiero para efectos fiscales, como sería el segundo caso, pues la base fiscal del activo, lo que vemos es que es normalmente igual a su valor en libros. ¿Por qué? Porque esa es la base fiscal del activo a la que se deduce, ¿no? Y por otro lado, como lo dice la norma, o sea, la base fiscal del pasivo también es igual al valor en libros y las deducciones a qué corresponden, pues únicamente a los intereses que se devengan. En este sentido, como podemos ver, pues no surgen diferencias temporales, ¿no? Ni impuestos diferidos al inicio del contrato. ¿Sale? Pudiera ser que con posterioridad, obviamente en el caso del activo, puedan surgir diferencias temporales por el tema de la actualización fiscal, ¿no? De ese activo. Recordemos que ahí pues, tenemos el tema de la reexpresión fiscal, ¿no? Entonces, bueno, ese tema, pero ya es por otras condiciones, ya no en sí, por un efecto que se dé al inicio del contrato de arrendamiento. Pero ¿qué pasa? Como el primer caso que vemos aquí. Aquí en este primer caso, lo que vemos es que al ser un arrendamiento de tipo operativo, para efectos fiscales, ojo, ya dijimos que para efectos financieros se tratan igualito, pero para efectos fiscales si clasifica como operativo el cual es el que le llamamos tradicional, pues en este caso aquí sí, la base fiscal del pasivo por arrendamiento va a ser cero. ¿Por qué? Porque el valor en libros del pasivo va a ser completamente deducible en periodos futuros, ¿no? Conforme lo vayas pagando. Entonces aquí va a surgir una diferencia temporal deducible que voy a reconocer al inicio del arrendamiento. Y es precisamente lo que vemos aquí, ¿no? Pero por otro lado, y aquí es la parte interesante, lo que vamos a tener es que, dado que no se relacionan, como lo dice por ahí la norma, deducciones fiscales con el activo arrendado, pues también aquí la base fiscal es cero, ¿no? Entonces aquí va a surgir una diferencia temporal acumulable, ¿no? ¿Por qué? Porque esta depresión ya no va a ser deducible como tal, ¿no? Entonces, pues lo que haces es evaluar de manera neta, como lo estamos viendo aquí, y pues al final, ¿qué es lo que quedó como diferencia, ¿no? Pues los 155,000 pesos que precisamente en este momento pues van a dar origen a una diferencia temporal acumulable porque de alguna forma estoy anticipando una deducción que el día de mañana, cuando yo genere beneficios, ya no voy a poder tener ese efecto y la base gravable aumentará por lo tanto. Pero al final es un efecto meramente temporal. Por ejemplo, aquí lo vemos en una simulación de efectos en la tasa efectiva. Aquí lo que vemos es un caso, ¿no? Donde digo, oye, pues, yo parto de unos clientes de impuestos de 200,000 y yo tengo la renta deducible, ¿no? Que finalmente es lo que comenta esa renta pagada por el tipo. Pues yo la deduzco hoy, pues mi base gravable va a ser de 45,000. Sin embargo, bueno, al momento de que yo lo llevo esto a tasa, al impuesto a la utilidad, perdón, pues multiplico esta base por el 30%, ¿no? Esta renta deducible también por el 30% para ilustrar el efecto fiscal o el ahorro fiscal que me origina esa deducibilidad de la renta. Entonces me dice, oye, pues dado la base fiscal de 45,000, tienes un impuesto a la utilidad de 13,500.
que si yo me evaluara esto en términos de una tasa efectiva, pues lo que veo es que la tasa efectiva sería del 6.75% únicamente. Oye, Frank, pero entonces, pues tienes un costo fiscal muy bajo. Bueno, justamente los diferidos, como sabemos, lo que hacen es ayudarme a mostrar el verdadero costo fiscal que enfrenta mi empresa. Y por ende, en este caso hipotético, lo que tenemos es que el decir, oye, pues esa renta deducible, pues es una partida que hoy está generando un diferido, ¿no? Es una diferencia temporal acumulable, está originando un pasivo por impuestos diferidos. Y obviamente, ¿cuál es la contracuenta del impuesto, del pasivo por impuesto diferido? Pues el gasto por impuesto a la utilidad. ¿Qué estoy diciendo? Oye, que si yo ya determiné que estos 155,000 pesos que derivan de una diferencia temporal acumulable están originando un pasivo por impuesto diferido con un cargo a resultados, pues van a hacer que el impuesto total, realmente el impuesto contable, el impuesto financiero sea de 60,000 pesos, con lo cual llego nuevamente a mi tasa efectiva del 30%. Entonces estoy diciendo, mira, si bien es cierto, por la base fiscal traigo un costo del 6.75%, también debo considerar el efecto que origina el diferido del 23.25% para llegar a la tasa efectiva total. Recordemos, la tasa efectiva total es fundamental, la tasa efectiva, perdón, es fundamental para entender adecuadamente cómo es que funcionan o cómo es que de alguna manera una empresa enfrenta sus costos fiscales, o mejor dicho, saber cuál es el costo fiscal que una empresa está enfrentando en determinados momentos. Pero bueno, esto es solo una manera de ilustrar, ¿no? Pero lo que para nosotros a lo largo de todos estos años que ya llevamos implementando la norma y precisamente los diferentes cursos de capacitación señalamos, pues es que aguas, ¿no? Esta norma es una norma casuística, o sea, no podemos hablar de una regla, ¿no? De que me digas, oye, ¿me podrías decir así como los 5 puntos clave para implementar la norma? Bueno, te puedo hablar de 5 elementos generales, como veíamos por ahí en una de las láminas, ¿no? Pero la realidad es que cada una de las empresas con cada uno de sus contratos hemos tenido, aunque pudiera ser el mismo arrendador, hemos tenido casos de clientes que siendo el mismo arrendador, tienen diferentes acuerdos con sus arrendatarios, lo cual es común, pero esto obliga a tener que estar haciendo pues una serie de ajustes, ¿no? Finalmente, a los criterios, bueno, más bien dicho, el criterio es el mismo, lo que ajustas es más bien los tratamientos contables en función de ese criterio, ¿no? Recordemos que al final el juicio profesional es fundamental en la aplicación de estas normas, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el día de hoy lo que buscábamos era pues hablar un poquito de estos temas, no recordar que estos temas ahí siguen, recordar que al final estamos hablando de que la normatividad está cambiando, pero una realidad es que tenemos que volver a las bases, en este caso la base financiera, la base fiscal, con base en lo que acabamos de platicar, ¿no? Es fundamental entender, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, voy a revisar rápidamente aquí los diferentes comentarios, ¿no? Eh, bueno, pues algunas muy bien, el tema de la TIFA que ya comentábamos, ¿no? Nuestra tasa de interés incremental del arrendamiento. Las tasas de descuento se toman tal y como están, o se hace un incremento por inflación y riesgo país, ¿no? No, bueno, es que depende cuál estés utilizando, pero sí, definitivamente tenemos que tomar en consideración, como ya lo comenté, los elementos inherentes a la entidad, ¿no? Entonces sí, puede ser que algunas tasas necesitemos hacerles algunos ajustes, como bien lo señalan por ahí, precisamente para incorporar estos elementos asociados a la entidad o al país en donde se encuentra la entidad de la que estamos analizando, ¿vale? Eh, Aquí, por ejemplo, otra pregunta que me hacen aquí, ¿qué fecha debo considerar suponiendo que esta norma entró en vigor en 2019? Y ya tengo contrato de arrendamiento de años anteriores. Bueno, aquí recordemos que hubo un tema precisamente de transición, ¿no? Entonces, al final del camino, lo que es una realidad es que la norma, como bien lo señalaban, pues entra en vigor, en el caso de la NIF de 5, pues entró en vigor a partir del 1 de enero del 2019, y en este sentido se establecieron algunas disposiciones transitorias, ¿no? Que es en la fecha de aplicación inicial, ¿no? Que al final es cuando la entidad aplicó por primera vez esta norma, pero ojo, ¿no?
O sea, esto de que aplique por primera vez la norma a veces llega a ser malentendido, inclusive otra norma que sucede mucho, esto es en la de pasivos laborales y en la de impuestos diferidos, porque se piensa muchas veces que bueno, pues es la primera vez que lo voy a aplicar, entonces puedo aplicar lo transitorio. No, es la primera vez que estuviste obligado a aplicar la norma, ¿no? Entonces, al final, existía la posibilidad de que tú utilizaras, o más bien dicho, que no reevaluaras, ¿no? Si el contrato era o continúa en arrendamiento y te permitía que aplicaras a contratos que estaban anteriormente identificados como arrendamiento, aplicando el boletín de 5, ¿no? Y simplemente, pues ya de ahí en adelante aplicar la norma. O la otra era recalcular, ¿no? O sea, dependían diferentes condiciones que la norma planteaba. Sin embargo, si es el caso de una entidad o de un grupo de empresas que no hayan aplicado esta norma, habiendo tenido contratos, entonces ahí más bien tendrían que aplicar ya la NIF B1, que habla de cambios contables y corrección de errores, precisamente para poder hacer una afectación retrospectiva, corregir el error y hacer las afectaciones en el periodo comparativo que corresponda, ¿de acuerdo? Ese sería el tratamiento a seguir. Déjenme ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Vamos a ver, en el caso de, tenemos aquí algunas preguntas de nuestros participantes en las redes sociales. Nos dicen, oye, ¿puede hacer el cálculo de la tasa apropiada de retorno de manera interna a la empresa o debe contratar a un especialista? Bueno, sin duda esta es una gran pregunta, ¿no? Y la realidad es que otra vez volvemos a las bases financieras. Y también aquí una realidad es que pues, lo que nos enfrentamos es que a veces el grado de especialización que los profesionistas contables han tenido a lo largo de los años, pues los ha llevado a manejar aspectos más de índole fiscal, ¿no? O más de índole contable, pero en un sentido más de carácter operativo. Entonces, cuando hablamos de determinar esa tasa apropiada de descuento para efectos del valor presente, pues sí, necesariamente necesitan incorporar elementos que a veces no son tan familiares. Es como en las normas de deterioro de activos, ¿no? Necesitas primero una tasa WAC. Cuando dices hay que sacar la tasa WAC, te quedan viendo con cara de WAC, ¿no? También, bueno, de WAC en este caso, ¿no? Entonces, al final del camino siempre es un gran reto este tipo de información y por ello, pues, si no es un tema que se maneje, pues sí es recomendable asesorarse adecuadamente para evitar pues una mala cuantificación, ¿no? Otra pregunta que nos hacen, ¿es necesario revisar todos los contratos, solo los de arrendamiento? Esto es muy interesante, ya lo dije al inicio, pues todos. De hecho, nosotros una práctica que tenemos es, primero, pues es, dame un inventario de todos tus contratos, ¿no? O sea, a veces nos tachan de que si queremos ser, de alguna manera, meternos en más allá de lo que creen que no nos importa, pero claro que nos importa, y no a nosotros, a la empresa, ¿no? Como decimos, a ver, hoy el profesionista contable, el preparador de la información financiera debe estar perfectamente involucrado en las decisiones de la organización. Y eso obliga a que conozca plenamente la parte contractual. Entonces, nosotros pedimos el inventario de contratos, nos pedimos inclusive a veces la balanza, porque a veces hay cosas que no están en contratos físicos, pero por ahí de repente encontramos, oye, hay una factura aquí, oye, ¿qué se paga? Ah, pues es que pagamos por ahí unos servicios de servidores, ¿no? Ah, caray, a ver, platícame de qué trata eso. Ah, pues sí, mira, es que tenemos 10 servidores aquí que nos dejan y esos servidores, el proveedor nos le da mantenimiento y todo, pero aquí los tenemos y te das cuenta que al final acaba siendo un arrendamiento, ¿no? Entonces, ¿pero de dónde surgió? No surgió de un contrato porque no había contrato, sino surgió por ahí de que hay una propuesta, está archivada, no hay contrato, pero lo que sí es que hay pagos recurrentes que están reflejados en la balanza y que los detectamos, que solicitamos explicaciones y concluimos que era un contrato de arrendamiento, ¿no? Ahora, como muchas veces nos dicen, oye, pero mejor me voy a esperar a que el auditor me detecte esto. Oye, a ver, la información financiera es responsabilidad de la empresa. El auditor solo va a hablar de la razonabilidad de dicha información. O sea, aquí no es un tema, es un comentario a título personal, pero con un trasfondo de juicio, de un trasfondo, perdón, profesional importante, ¿no? Al final somos los responsables y así lo dice propiamente la normatividad financiera, ¿no? A ver, otra de las preguntas que nos plantean, sin duda son varias, nos queda ya un minuto para terminar, pero bueno, a ver, déjenme revisar aquí algunas otras, porque algunas se repiten. Una vez que se hace la implementación de la norma, por ahí nos dicen, ya es un proceso rutinario de evaluación que se puede automatizar. Fíjense que esta es una pregunta interesantísima. Oye, ¿podría ya automatizar algo en Excel o contratar un sistema?
para que ya de ahí en adelante, como dicen, de aquí para el real me lo haga solito, la respuesta es no. Tienen que darle un mantenimiento a estos cálculos. Tiene que haber un análisis continuo. Los contratos pueden estar evolucionando. Sucedió, estamos saliendo ya de una pandemia, digo, yo creo que ya estamos saliendo, ¿no? Pero bueno, nos tocó vivir una serie de eventos que obligaron a que como empresa tuviéramos que llevar a cabo renegociaciones contractuales, tuvimos que enfrentar con nuestros clientes esquemas de reestructuras en los contratos. Y esto es solo un ejemplo de cómo puede evolucionar. Al final estamos hablando de un mundo cambiante. Y en ese sentido la normatividad está evolucionando, pero sobre todo los negocios son negocios en marcha. Entonces, sí, puedes ayudarte de proceso de automatización, como comentan por aquí en Excel, un sistema y lo que quieras. Pero la parte cualitativa, recordemos que esta norma trae elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Pues aguas con ello, ¿no? ¿Sale? Entonces, ese es otro elemento muy importante. Por ejemplo, nos dice, oye, ¿qué tipo de especialistas o despacho debo contratar para apoyar en la implementación de la norma? Ya que, como comentas, implica diferentes dominios de conocimiento. Bueno, sin duda, pues debe haber un conocimiento integral, como bien lo comentábamos, ¿no? O sea, no solo es un tema que involucre temas matemáticos, porque dice, oye, bueno, pues con un actuario lo puedo lograr. Bueno, te pueden apoyar, desde luego. Pero cuando le metas el tema fiscal, a lo mejor necesitas tener ese otro elemento, ¿no? O el tema financiero de otro lado. O sea, al final es un tema multidisciplinario en donde todos participamos. Nosotros en la firma, pues participamos un grupo justamente multidisciplinario para una mejor implementación de esta norma por los elementos que contempla. Vamos a ver una última pregunta, unos puntos comentarios, ¿no? Efectivamente, una observación que nos da, bueno, un comentario, dice, oye, la vida útil de un activo por derecho de uso puede variar contra el plazo del contrato si planean quedarse con dicho activo. Bueno, a ver, aquí es importante, sin embargo, hay que separar, no se trata de dos eventos independientes, ¿no? Al final tú tienes que entender el contrato como tal, el plazo que tienes establecido. Lo que venga después será otro evento, otra operación, porque finalmente tiene que haber incluso de por medio otra operación, que es la adquisición del activo per se, ¿de acuerdo? Entonces, sí, esta es una muy buena pregunta, pero no se deben mezclar, ¿no? O sea, del hecho de que tú tengas la intención de quedártelo, una cosa es que tengas la intención de ejercer la opción de compra, y eso es muy distinto a decir que es un periodo adicional para el contrato de arrendamiento, porque una vez ejercida la opción de compra ya no le debes a nadie, ¿sale? Ya no tienes un compromiso con nadie. Esa es una gran diferencia y por lo tanto aguas con considerar esos años asociados a la vida del contrato por los cuales tú vas a ser ya el propietario de la misma. Bueno, efectivamente, como nos dicen, oye, si se dictaminan y deciden no aplicar la NIF, dicho incumplimiento requiere una salvedad dentro del dictamen correcto, sin duda, ¿no? O sea, al final no están aplicando la norma, ¿no? Ya podríamos hablar de temas de materialidad y todo ello, pero precisamente por temas de materialidad podríamos tener casos tal vez un poco más fuertes, ¿no? Como pudiera ser en determinados una posible abstención de opinión. Pero bueno, ya estamos hablando de casos diferentes. Entonces, en un grupo de empresas, dice, al consolidar y eliminar este tipo de operaciones en la consolidación, ¿no habría tema con esta norma? No, pues lo que pasa es que al final son temas, justamente es lo que comentaba, ¿no? Estas operaciones se matan en la consolidación cuando estamos hablando de que la subsidiaria es la arrendadora, ¿no? O el arrendatario, o simultáneamente todo, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues bueno, creo que son así como de los temas que estoy revisando aquí. Sin duda, bueno, hay varias preguntas. Si alguna, le digo, más o menos le di una ojeada aquí a todo lo que nos fueron planteando y también acá veamos en las redes sociales lo que me están poniendo. Pero bueno, de cualquier manera, por favor, siéntanse con la confianza de mandarnos sus preguntas, de escribirnos a través de nuestras redes sociales y con todo gusto responderemos cualquier duda que por ahí surja. Y sin duda, bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que nos sigan en los diferentes medios en los que normalmente estamos publicando pues noticias relacionadas con la normatividad financiera y de igual forma pues esperemos tener la oportunidad de que nos acompañen en alguno de estos próximos eventos. Adelante, por favor. Al parecer alguien iba a comentar algo. ¿Alguien del staff? No. Muy bien. Muy bien, bueno, pues bueno, les agradezco a todos muchísimo su atención y nuevamente reiterar
que estén al pendiente de nuestros próximos webinars, que sin duda pues, buscan esto, darles algunos puntos o recordar algunos puntos que son relevantes para seguir aplicando de manera adecuada la normatividad financiera y sobre todo para seguir preparando información financiera que sea útil para el tomador de decisiones. En nombre de MeFinTax México, les agradezco a todos su participación y bueno, pues si alguien gusta dejar alguna pregunta, todavía algún comentario, estaremos aquí dejando abierto el chat unos minutos más. Yo me despido. Mi nombre nuevamente, José Fran González, en nombre de todo el equipo de Grupo GCG MeFinTax. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.